Ambassador for Men de Gizada. ¿Arrancamos? Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy, como habrán visto en la miniatura y en lo que fue anterior a la intro, vamos a hablar de lo que es el perfume Ambassador de la casa Gizada, una casa suiza. Este perfume fue lanzado en el 2019 y a los que siguen canales de reseñadores o canales de perfumería, calculo que les habrá pasado lo mismo que me pasó a mí, que veían un video y donde salía publicidad de este perfume. Veían otro video, publicidad de este perfume. La publicidad me apareció hasta abajo de la alfombra. Me generó tanta necesidad el tema de verlo tan seguido, que dije, bueno, vamos a comprarlo, vamos a tratar de conseguirlo y ver qué me parece a mí el perfume. Con este perfume me pasó algo que no me pasa habitualmente, porque cuando yo voy al trabajo siempre uso un perfume distinto y como ellos ya saben que a mí me gustan los perfumes y cambio constantemente, como que ya los tengo cansados y si yo no les pregunto no me dicen si el perfume les parece rico o no les parece rico. Pero el día que me puse este, llego al trabajo y ni bien entro, una compañera me dice: qué rico el perfume que te pusiste hoy. Y es algo que generalmente no me pasa y me pasó con el Ambassador de Gizada. Bueno, voy a pasar a leerle las notas como para que vean qué notas tiene el perfume. Las notas declaradas son notas de salida manzana, mandarina, cardamomo, violeta. Las notas de corazón son mango, lavanda, pimienta negra, pachuli, peonía. Y las notas de base son vainilla, ámbar, vetiver, madera de teca y musgo. Vamos a probar el spray y ya de paso empezar a hablar de lo que es el perfume para mí. El spray es bastante decente. La salida es exquisita de este perfume. Bueno, en la salida yo lo que le percibo es una nota picante y picosa, que calculo que debe ser lo que es el tema de la pimienta, que si bien la tiene declarada en el corazón, yo ya la siento y la percibo en lo que es la salida. También en la salida podemos encontrar una sensación y una nota especiada, que calculo que debe ser el cardamomo. Y se le siente levemente una nota frutal. Una nota de mandarina mezclada, creo que con la manzana, que le debe aportar algo de dulzura también. Pero yo percibo mucho más lo que es la mandarina que la manzana en sí. Después, al cabo de unos minutitos, nos vamos a encontrar ya con lo que es el mango, que creo que es el protagonista de lo que es el perfume. No es un mango que sea ultra llamativo, pero es un mango que está bien equilibrado y acompaña bien a lo que son las otras notas. He leído en varios lados que dicen que este perfume es un Sauvage de Dior mezclado con mango y no estoy de acuerdo con eso. Si bien en la salida tiene un punto que te puede llegar a hacer recordar a lo que es el Sauvage, el Sauvage lo que tiene es una carga gigante de ambroxan, que este perfume no la tiene, pero sí pueden llegar a parecerse en lo que es esa salida picante, levemente picosa, y esa salida brillante. Después, en lo que es el resto de la vida del perfume, para mí no se parecen. Si bien tienen una vibra similar, no es redundante tener cualquiera de los dos perfumes. Tampoco la carga frutal que tiene es una carga frutal como lo que es Herba Pura, por ejemplo, de Serhoff, o lo que es el Al Haramain. No es una carga frutal exagerada o muy invasiva, muy llamativa. Este perfume creo que está todo muy bien equilibrado. Si bien yo creo que a la gente que está más acostumbrado a la perfumería nicho, a la perfumería un poco más disruptiva, este perfume no les va a llamar la atención, porque es un perfume gustable a las masas, un perfume sencillo y hecho básicamente para gustar. Lo veo más juvenil, lo veo para gente a partir de los 20 años. Lo puede usar gente más grande, obviamente, porque eso va en gustos, pero lo siento como que está inclinado más para la gente joven. Creo que donde más va a brillar este perfume es en las salidas nocturnas, que es donde se va a hacer notar, va a hacer que la gente pregunte, vas a hablar diferente, te va a generar cumplidos y va a hacer que la gente gire la cabeza para preguntarte qué llevas puesto. Si bien es un perfume versátil que lo puedes usar durante todo el año, salvo por ahí los días de calor extremo, creo que donde más provecho le vas a sacar es en la noche, este perfume. Después, en cuanto a su duración, es un perfume que a mí me estará rindiendo aproximadamente unas 7-8 horas, proyectando las 2 primeras horas, 1,5 metros más o menos. No es un perfume ultra invasivo, igual yo estoy sacando estos datos con 4 o 5 sprays, no me puse más que eso. Y el clima que tuvimos acá en Buenos Aires fue un clima, la semana pasada que lo probé, un clima bastante lluvioso y bastante húmedo, como para que se hagan una idea. Así que resumiendo, es un perfume con una salida picante y especiada, con una carga levemente tropical, por decirlo de alguna manera, o frutal,
y que a medida que empieza a ir secando empieza a tomar protagonismo lo que es el mango, y ya cuando empieza a llegar a lo último de la vida de la fragancia empieza a tomar protagonismo lo que es la vainilla, el ámbar, la madera y el musgo. Así que es un perfume, por decirlo de alguna manera, aromático, afrutado. A los que les gusten los perfumes tipo Savage de Dior, Eros Flame, no digo que son iguales, pero como para que tengan una referencia más o menos para qué lado apunta el aroma, este perfume yo creo que les va a encantar. Y si buscan un aroma para llamar la atención, para gustarle a la gente, que genere cumplidos, Ambassador de Gizada es especial, en ese sentido es un 10 de 10. Así que bueno, esa fue mi percepción de lo que es el Ambassador de la casa Gizada. No quiero hacer la reseña más extensa porque creo que con los datos que les estoy brindando es más que suficiente como para que se den una idea para qué lado va el perfume, si les puede llegar a gustar o no. Si les sirvió el video y les gusta el contenido, los invito a que se suscriban, a que lo compartan, a que le den like, que a mí me es de gran ayuda para seguir creciendo y poder seguir compartiendo contenido con ustedes. Y como les digo siempre, perfúmense, disfruten de la perfumería, y mi nombre es Roberto. Nos vemos en algún próximo video del Bodegón de los Perfumes. Adiós.